Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Amigos, es bueno estar aquí en la presencia de Dios para poder tener contacto con el Señor, oír su dulce voz que nos limpia, nos levanta, nos bendice. Creo que saldremos fortalecidos y ese es uno de los propósitos por los que participamos en la Santa Comunión. Y si usted aún no es de Jesús, escuche la palabra que le ayudará. Entonces podrá reconciliarse con Dios y eso será muy bueno. Entonces ahora vamos a la novela de la vida real. Sebastián llevaba 25 años de casamiento. Después que su esposa falleció, conoció a una joven y empieza una relación conturbada. Y sucedió que fuimos a vivir juntos, me fui de casa, ¿sí? Me compré una casa para vivir junto con ella. Fue donde nació ese niño y fue después que nació ese niño que empezaron los problemas, la depresión y esas cosas. Nos había dicho, sí, lo que había hecho en la ciudad donde vivía, que se había ido muy jovencita de la casa, que había hecho un pacto con el enemigo para que él le diera a ella, sí, todas las comodidades que nunca tuvo, sí. Y cuando mi padre se fue con ella, sí, y se embarazó, el enemigo se manifestaba en ella. Y su hermana me dijo que eran espirituales, ¿sí? Y agarré, en vez de llevarla a la iglesia, la llevé al centro de magia negra, ¿sí? Y sucedieron situaciones peores. Allí fue donde todo llegó al fondo del pozo. Fue allí que ocurrieron esos hechos en que se suicidó, ¿sí? Él se quedó aterrorizado, incluso intentó salvarla, sí, pero no lo logró. Desde ese entonces él ya había vuelto a la casa antes de que hiciera eso y él no lograba más vivir, ¿sí? No lograba, no comía, no dormía. Estuve encerrado en una habitación, estuve unos 3 meses, 4 meses, encerrado en la pieza deseando quitarme mi propia vida. Escuchaba una voz que hablaba en mi oído que la única solución era matarme, que tenía que quitarme la vida porque ya no había solución. Había algunas veces me puse el arma en la cabeza, en otras agarré el coche para irme lejos y matarme, ¿sí? Con la propia arma, que era del trabajo que tenía. Y ahí fue cuando buscamos el Señor. Mi hermano menor, que tenía 16 años, ya frecuentaba la Iglesia de la Gracia y oraba ya por todos nosotros, ¿no? Después siguió mi hermana, después yo, y fuimos uno a uno. Con eso fuimos conociéndonos, fortaleciéndonos y decidimos invitarlo, ¿sí? Porque conocería al Señor en su vida, Dios transformaría su vida, que ya había empezado a transformar nuestra vida y que Él lograría salir de la situación en la que se encontraba. Y fue cuando empezó todo un proceso mío junto con mi hermana. Y nos unimos a Él en oración, ayunábamos, íbamos a la iglesia a participar de las campañas, ¿sí? Orábamos mucho con Él, a veces nos quedábamos hasta la madrugada orando. Y fue cuando llegaron para orar por mí y así fui liberto, ¿no? Me leyeron el Salmo 121 y fue liberto en el nombre de Jesús. Fue donde encontró su paz, ¿sí? Fue donde realmente conoció a la palabra
donde descubrió que el Señor salva, liberta, ¿sí? Donde vio que Dios puede hacer todas las cosas en el que cree. Y hoy estoy ante Dios ya hace 7 años. Participo de la Iglesia de la Gracia, frecuento aquí. Soy muy feliz en la presencia del Señor. Para mí es todo porque solo lo tengo a Él, ¿sí? Así que por el hecho de que Él sepa, bueno, no tenemos madre, ¿sí? La perdimos muy pequeños. Así que Él es todo en nuestras vidas. Hoy cuando veo a mi padre saliendo a predicar, diciendo que Dios liberta, que Dios salvó su vida, que Dios es vivo, que es fiel, es una satisfacción muy grande para mí, para mi hermana. Hoy soy feliz porque tengo a Jesús en mi vida. Si el Señor no llegara a su vida en ese momento, mi padre hoy no estaría aquí contándole su testimonio. En este momento se está concluyendo lo que le prometí a Dios, dar ese testimonio a todos. Gloria a Dios, gracias Jesús. Una persona más que se salvó del golpe del enemigo. Y bendito sea Dios por este trabajo. Hay mucha gente que tiene que salvarse. Los que pertenecemos a Jesús, independientemente si usted es o no de este ministerio, hable sobre Jesús, lleve la palabra de Dios, aconseje, ayude, haga que las personas entiendan que solo en Jesús existe liberación y de verdad. Vamos ahora a la primera pregunta. ¿Cree usted que los cristianos pueden ir a los shows seculares? Mira, hermana, pienso yo que los cristianos pueden ir a cualquier lugar, pero principalmente si tienen juicio. Pero, ¿qué voy a hacer en un lugar donde la gente va a cantar canciones que a veces tienen doble sentido? Porque yo tengo la verdadera alegría. Nosotros tenemos la confianza en Dios que nos alegra en todo. Tomar de la fuente seca que no retiene agua. Pero si la gente no está firme con Dios, aún irá a esas cosas, por supuesto. Me acuerdo que en el Mundial de 70 Brasil fue tricampeón. Incluso había una canción, 70 millones en acción y eso. Y fue el periodo donde más andaba cerca de Dios. Aún era joven, en 70 estaba llegando a los 23 años. Y me acuerdo que estaba pasando el centro de Río. Y todo paraba, los comercios ponían las televisiones. Y ni paré para ver un partido. Creo que no vi ningún partido de aquel mundial. Simplemente deseaba a Jesús, quería más de Jesús. En la edad crítica de la juventud, estaba a los pies del Señor clamando en el nombre de Jesús. No debemos criticar a los demás, debemos darle lo mejor y ellos elegirán lo mejor. Segunda pregunta. Doctor, ¿es fácil ser pastor? Mire, hoy por ejemplo estoy en el 7º culto. Casi no trabajo. A veces nos despertamos por la madrugada a orar. Ayer pasé el día realizando 3 cultos en completo ayuno, preparándome. Es decir, hay un precio a pagar, pero no es un precio, es una alegría. Porque uno no hace nada, quien lo hace es Dios. Pero usted pasa 24 horas sin comer. Moisés estuvo 40 días, 40 veces 24 horas y no murió. Si me llama Dios, ¿qué le hago? Es decir, con Dios hago cualquier cosa. Pero sí es fácil, no sé responderle, pero es muy agradable, sí. Ser usado por Dios, verlo a Dios curando a las personas. Como en un culto una mujer que tenía un bulto en la espalda y dijo que era del tamaño de un puño de la mano. Vi cuando eso sucedió y cuando me acuerdo los ojos se me llenan de lágrimas y digo, Jesús, gracias por usarme. Es muy bueno ser usado por el Señor Dios. Vamos ahora a abrir el corazón. Soy casada hace 22 años y últimamente he tenido muchas dificultades en mi casamiento. Mi marido era un buen hombre, pero se ha vuelto frío y es infiel conmigo. Para peor, empezó a tomar demasiado. Éramos muy felices. Realmente una pareja envidiable, pero todo ha cambiado. Doctor, ¿es posible que mi marido sea víctima de un hechizo? Es la única explicación que logro pensar. Por favor, ayúdeme. No acepto esta situación. Quiero nuevamente mi casamiento. Solo el Señor Dios puede hablarle a usted. Es muy difícil que alguien le diga si es cierto o no. Pero probablemente ustedes no eran practicantes de la palabra de Dios.
Ese es el problema. Hace unos días estaba predicando y me acordé que hace 40 años, 50, 35, 30, la policía perseguía la predicación del Evangelio, se nos acusaba. Como practicar medicina sin licencia, también esa era una excusa. Y Manuel de Melo fue preso 23 veces en Río Araujo. Yo en el interior de San Pablo me cansé de ser detenido por la policía. Y hoy, ¿por qué existe violencia? No nos dejaban predicar. Era un problema muy serio. Éramos discriminados, abusaban, molestados hasta hace poco tiempo. Evangélico se peleó. Está obvio que es una discriminación y no tienen vergüenza. Cuando se referían a los que tienen el título de obispo, ponían entre comillas. ¿Por qué no ponen comillas en los demás cargos? Solo una parte tiene derecho de ser llamado así. ¿Qué es un obispo? Es un superintendente. O sea, es una discriminación. Y eso hizo que explotase la violencia. La televisión, los periódicos y otros medios solo muestran programas pornográficos. El resultado es que el misterio de la vida, que es santo, se convirtió en erotismo. Y las personas solo piensan por el lado malo de la cosa. Así que todo eso es lo que recibimos hoy. Pero Brasil está cambiando. Ya somos 30% de la población. Y miren, dentro de 10 o 15 años seremos el doble de la población. Brasil cada día está mejor porque bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Es como está escrito. Quiero darles la palabra que está en 1 Tesalonicenses 5. Es una palabra sobre el ministerio que usted tiene que entender porque vino del corazón de Dios. 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Aquí está escrito de esta manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entendamos lo que está diciendo Dios aquí. Está diciendo, y el apóstol llega a utilizar una palabra fuerte: rogamos, hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ese reconocer se refiere a ver que esas personas tienen la vida dedicada a poder ayudar a la gente a aproximarse a Dios. Y ellos deben ser amados, no con mimos, sino de corazón, en espíritu. Me sentiría muy mal. Doctor, siéntese aquí por favor. Doctor. Hasta nos sentimos tristes con eso. Hace unos 10 años no sabía que ya estaba empezando a tener cara de un hombre más viejo. Y dentro del aeropuerto estaba en Fortaleza sentado esperando el avión. Cuando nos llamaron tenía una pequeña maleta y una joven conversaba conmigo, debería tener 20 años. ¿Quiere que lleve su maleta? Le dije, no, muchas gracias. ¡Qué chica educada! Cuando llegué al avión iba a guardar mi maleta, la agarré y una señora, no, por favor, yo se lo pongo. Dije, Jesús, ¿acaso ya tengo cara de viejito? O sea, no queremos que ustedes nos mimen, pero es necesario que haga lo que dice aquí. Fíjese, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Dios, ese hombre me está ayudando, esa persona me está ayudando. Los obreros son una bendición, bendícelos, guárdalos, protégelos. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima. Señor, ábrele la puerta de la palabra a ellos, ponles la palabra en sus bocas. Y también que tengan amor por causa de su obra. Porque si usted tiene esa consideración por nosotros, ora por nosotros, espera, pide y espera que Dios nos bendiga, la obra será hecha de mejor forma. Porque cuando usted da, también recibe, si está lleno de problemas, pero dedica una oración, un pedido,
nos bendice. Dios, sin que lo sepamos, nos pone dentro de nosotros, en nuestra boca, la palabra especial, se la damos a usted, ilumina su corazón, le ayuda y le levanta. Y dice aquí que debemos tener paz, dice, tened paz entre vosotros. Nunca permita que el diablo lo haga sentirse enojado con cualquier persona, siempre intentará hacerlo, pero no lo acepte en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. No volveré.